Desapareció hace más de 10 años y el principal sospechoso de su desaparición se fue de este mundo sin rendir cuentas. Esta es la historia de Cristina Siecaviza. Para efectos de geolocalización vamos a irnos a Ciudad de Guatemala, así que si estás en Guatemala, déjame un saludito en los comentarios. Allí nació Cristina Siecaviza el 9 de diciembre de 1977, es decir que tenía 33 años en el momento de los hechos. Hija de Juan Luis y Ángelis, nació en el seno de una familia absolutamente normal. No obstante, conoce a Roberto Barreda por uno de sus hermanos y se casan en el 2003 en una relación bastante rápida. En el 2004 nace su hijo Roberto José y en el 2007 nace su hija María Mercedes. Y aunque Cristina era una mujer independiente, profesional en administración de empresas, en ese momento se convirtió en una ama de casa para dedicarse a sus dos hijos por solicitud de su esposo. Y aunque de puertas para afuera este matrimonio parecía más un cuento de hadas que otra cosa, de puertas para adentro al parecer no lo era tanto. Se sabe que alrededor de diciembre del 2010, Cristina sufrió un aborto involuntario de su tercer hijo y que ya por esta época el matrimonio venía tambaleando. Así que vámonos con los hechos. El 5 de julio del 2011, Cristina le celebró a Roberto José, su hijo mayor, su cumpleaños con una reunión en la casa con familiares y amigos. Al día siguiente, es decir, el 6 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, Cristina hace una llamada a una amiga. En esta llamada hablan de todo y de nada, pero Cristina le dice a su amiga que quedó un poco decepcionada porque la fiesta de su hijo no salió exactamente como ella quería. A eso de las 6:30 de la tarde, Cristina le dice a su amiga que lo siente pero tiene que colgar porque ha llegado Roberto y pues tiene que preparar la comida, etcétera, etcétera. Y le dice además que le devolvería la llamada. Llamada que, como se pueden imaginar, nunca llegó. El jueves 7 de julio, Cristina había quedado de almorzar con sus papás. Los jueves era uno de los pocos momentos que Cristina podía pasar con su familia sin que Barreda estuviera metiendo las narices. Y es que todo parece indicar que este señor tenía a Cristina absolutamente controlada. Y yo sé que ustedes, al igual que yo, ya vieron que hay bastantes alertas. Pero bueno, continuemos. Aquí hay varias versiones, por lo que les voy a decir los puntos más importantes de la historia. Se sabe que ese día Barreda estaba en un viaje de negocios aproximadamente a 70 kilómetros de Ciudad de Guatemala, donde vivían ellos. Como era de esperarse, los padres de Cristina están en alerta, ya que ella no contesta teléfonos, no llegó al almuerzo. ¿Dónde está Cristina? Y aquí hay dos versiones. Hay quienes dicen que Roberto fue quien llamó a los padres de Cristina. Y hay fuentes que dicen que fue al revés. Sea como haya sido la comunicación entre Barreda y la familia de Cristina, Barreda le dice que efectivamente lo llamaron del colegio de los niños y que nadie fue a recogerlos. Así que los padres se van a la urbanización donde vivía Cristina y su esposo y, oh sorpresa, el portero no los deja entrar. Y aquí, mis amores, hay algo muy importante. Y es que el señor Roberto Barreda era hijo nada más y nada menos que de esta señora. Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Entonces, pues desde aquí empezamos a ver todas las irregularidades de este caso. Barreda desde el día 1 dice que Cristina literalmente se esfumó, que todo lo que recuerda es que ella salió aproximadamente a las 5 de la mañana a un parque cerca de la casa donde Cristina siempre meditaba, y que como Cristina se esfumó, fijo, eso era un secuestro. Y este señor fue tan convincente en su teoría que esa fue la línea de investigación que siguieron las autoridades. Pero con el pasar de los días, no solamente no aparece Cristina, sino que hay algo que falta. Lo más normal es que si es un caso de secuestro, los secuestradores se comuniquen para pedir algo a cambio de la víctima. Pero pues, esta llamada nunca llegó. De hecho, es que el señor Barreda en un momento dice que fueron unos narcotraficantes que vivían en su urbanización. Pero bueno, este señor empieza a salir con argumentos realmente extraños, sobre todo para la familia de Cristina. Él dice que seguramente Cristina se fue a rehacer su vida a otro país porque como estaba en depresión porque había tenido un aborto espontáneo de su tercer hijo, entonces que ella estaba muy mal y por eso los abandonó. Pero su familia sabía perfectamente que Cristina nunca jamás en su vida abandonaría a sus dos hijos. En fin, pasan los días y Cristina no aparece, así que la familia empieza a convocar marchas para que por favor quien tenga a Cristina la libere. Y yo creo que a estas alturas ustedes se preguntarán lo mismo que yo. ¿Y la policía qué?
Pues resulta que como esta familia tenía la fachada de que eran absolutamente perfectos, estaban construyendo una casa nueva, todo era bonito, todo era lindo, eran la familia ideal. Y además, este señor se encargó de lavarle la cabeza a todo el mundo diciendo que era un secuestro, pues la policía empezó a revisar la casa de los Barreda Siecaviza 3 semanas después de la desaparición de Cristina. O sea, pues ya las 3 semanas, ¿ya para qué? Pero bueno, sirvió de algo porque la familia se empezó a dar cuenta, primero, que faltaban cosas de la casa y segundo, que alguien había hecho una limpieza absolutamente profunda en esa casa. Así que las autoridades llamaron a los que siempre lo solucionan todo, la brigada canina. Y ojo que esta foto es de referencia. Y entre ellos y el luminol, la policía se empezó a dar cuenta que había rastros de líquido rojo que no pudieron limpiar. La policía empieza entonces a recabar la casa de los Barreras Siecaviza. Y es en este momento de la historia cuando las autoridades deciden cambiar completamente la línea de investigación y ya no enfocarse en un secuestro, sino en un posible homicidio, siendo evidentemente el principal sospechoso el esposo de Cristina Siecaviza, Roberto Barreda. Y es que esta es, entre otras muchas, las pruebas que dicen que este señor tuvo que ver algo con la desaparición de Cristina. Por ejemplo, el señor toma la decisión de mudarse del condominio donde vivía con sus hijos, según él, solamente con el pretexto de su salud mental y la de sus hijos. Y además de eso, las autoridades se dan cuenta que este señor cambió la tapicería de su carro. Uno, ¿por qué cambia la tapicería del carro acabando de desaparecer la esposa? O sea, digo yo, uno tiene otras prioridades, ¿no? No sé. Pero bueno, el caso es que el 16 de agosto el Ministerio Público emite una orden de arresto en contra de este señor Barreda, pero resulta que llegaron demasiado tarde porque el 3 él había salido de Guatemala con destino desconocido, llevándose evidentemente a sus dos hijos, Roberto José y María Mercedes. Y es que vale la pena aclarar que este señor ya lo había hecho, esto de desaparecerse. Durante la investigación, él, durante 48 horas, literalmente se esfumó, nadie sabía nada de él, y cuando apareció dijo simplemente que él y sus hijos estaban bajo mucho estrés, por lo tanto él necesitaba estar fuera de los focos durante un tiempo, sin avisarle a nadie. Bueno, a nadie, me imagino que le avisará a la mamá, pero pues ya verán que la mamá es complicada, la señora. Siguiendo con la línea del tiempo, aquí aparece una persona que va a ser absolutamente crucial para el caso, y es la empleada doméstica de la familia, Olga Petrona Say Velázquez. Resulta que las autoridades saben que evidentemente esta señora es una ficha clave, pero ella se desaparece durante unos días y no va a declarar, nadie sabe el paradero de ella. Pero el 7 de agosto, antes de la orden de arresto emitida contra Barreda, esta señora es capturada. Claro, evidentemente ella era testigo y pues se puede tomar como encubrimiento, como complicidad, infinidad de cosas. Pero resulta que cuando esta señora llega a declarar, cambia completamente toda su versión de los hechos. Inicialmente, cuando la policía llega a la casa, a ella la interrogan y ella dice que ella no sabe nada, que no tiene ni idea de lo que pasó. Pero cuando ya es arrestada y ya va a ser inculpada, ella dice que ella fue amenazada de muerte, nada más y nada menos que por la señora madre de Roberto Barreda. Y no solamente que fue amenazada, sino que fue retenida en contra de su voluntad. O sea, esto se conoce como secuestro. Y aquí esta señora va a poner el caso patas arriba, porque ella testifica que ese 6 de julio del 2011 la pareja tuvo una discusión. Y aquí hay varias versiones. Algunos dicen que fue por motivos económicos, otros dicen que fue porque Barreda se puso bravo con Cristina porque ella le hizo la fiesta a su hijo y sus padres no pudieron asistir porque estaban de viaje. El caso es que la pelea se tornó violenta hasta el punto de que los niños oyeron lo que estaba pasando y esta señora evidentemente se fue a ver qué era lo que estaba ocurriendo porque oyó que Cristina estaba gritando y le estaba pegando a la puerta. Ella dice en su testimonio que cuando ella llegó a ver qué estaba pasando, alcanzó a ver el cuerpo sin vida de Cristina Siecaviza en la cama. Y que fue por eso que esta señora, la mamá de Barreda, le dijo que si ella abría la boca, le iba mal, no solamente a ella, sino que también a su familia. Y corazones, sobra decirles que voy a omitir muchos detalles por cuestiones de tiempo, pero toda la historia la voy a estar subiendo a Spotify. El link está en mi perfil.
Así que el 20 de octubre del 2011 detienen a esta señora Ofelia. A esta señora ex magistrada de la Corte de Justicia de Guatemala, nada más y nada menos con la alta alcurnia, se le acusa de obstruir la justicia, de haber ayudado a su hijo a desaparecer evidencia y evidentemente de amenazar y retener contra su voluntad a la empleada de servicio. Pero pues, ¿qué creen? Evidentemente no la van a mandar a una cárcel cualquiera, no señores. Le dieron prisión domiciliaria. Bueno, sin posibilidad de fianza como era evidente que debía ser. Pero volviendo al tema, como les dije al principio, este señor se desapareció de la faz de la tierra, pero ya no por 48 horas, sino por casi 2 años. Y mientras tanto, la familia Ciecaviza no sabía absolutamente nada de Cristina. Pero con toda la evidencia que habían encontrado las autoridades, desgraciadamente los Ciecaviza ya sabían que lo que estaban buscando en realidad eran los restos de su hija. Pasaron 2 años y el 3 de noviembre del 2013 Roberto Barreda y sus dos hijos son ubicados en Mérida, Yucatán, en México, gracias a una carta anónima. Claro, obviamente las autoridades ya le estaban siguiendo el rastro porque este señor salió de Guatemala con pasaportes falsos, los de los hijos obviamente también. Los hijos ya estaban en un colegio en México. Él vivía con todos los lujos, de hecho ya tenía una nueva mujer. Había subido de peso, se había cambiado el color del pelo y ya tenía una nueva identidad. Se hacía llamar Carlos Roberto Barredo Villarreal. Inmediatamente este señor es deportado de México a Guatemala y puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, a ver, este es un caso que desgraciadamente uno puede ver que cuando una persona tiene poder y lo usa, no hay justicia que valga, ni siquiera la justicia divina. Porque es que aunque era Vox Populi que este señor tenía algo que ver con la desaparición de Cristina, la defensa logró dilatar el proceso por años. O sea, calculen, en el 2013 él es acusado de feminicidio, maltrato a menores y obstrucción de la justicia. Y hasta el 2019 se ordena la prisión de este señor luego de una reconstrucción de los hechos. Pero bueno, ¿se acuerdan que en la primera parte les había dicho que este señor se fue de este mundo sin saldar cuentas? Bueno, pues todo parece indicar que el 6 de agosto del 2020 el señor Barreda fallece debido a complicaciones respiratorias, ya que había contraído el virus del COVID-19. Y digo todo parece indicar porque todavía hay muchísima gente que cree que este señor no falleció. Y es que hay muchas teorías que sostienen esta hipótesis, pero la que ha cobrado más fuerza es saber que la madre de este señor era muy cercana a funcionarios que hacen las labores de medicina legal en Guatemala. Y evidentemente fueron ellos los que expidieron el certificado de defunción de este señor. Así que bueno, concluyendo el caso, ¿qué pasó? Roberto Barreda se supone que está 3 metros bajo tierra, creo que nunca se sabrá si sí o no. Cuando él falleció, el Ministerio Público dijo que el proceso contra la señora de León seguía junto al proceso de Óscar Rolando Celada. ¿Quién es este señor? Es que no crean que Roberto Barreda lo hizo todo solo. Lo que pasa es que si me pongo a darles todos los nombres y los detalles y los procesos aquí nos quedamos. Pero este señor es muy importante porque fue un investigador privado que contrató el señor Barreda supuestamente para encontrar a Cristina, pero todo parece indicar que lo que hizo este señor fue esconder evidencias. Así que la justicia dijo que estos dos procesos seguían, pero todo no era tan bueno como parecía. Porque estas dos personas se acogieron a algo que se llama el criterio de oportunidad en Guatemala, que según lo que busqué dice, es una facultad del Ministerio Público para, en los casos previstos por la ley, abstenerse de ejercer la acción penal o desistir de la misma si ya fue iniciada, debiendo plantear en ambos casos la solicitud al juez competente. Es decir, básicamente, según lo que entiendo, es un acuerdo entre las dos partes, entre la defensa y el Ministerio Público, para que ya no haya más proceso. O sea, no son culpables, pero básicamente se salieron con la suya. Resumen. Y bueno, tenemos que volver a lo más importante de este caso. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Dónde está Cristina? Hasta el día de hoy su familia sigue buscando su cuerpo, el Ministerio Público también.
No han cesado de hacer excavaciones, de hacer investigaciones, de hacer búsqueda, de buscar NNs, de algo para que aparezca, que tengan alguna noticia de Cristina, y desafortunadamente su familia no ha podido empezar a hacer el duelo. Se tienen tres hipótesis principales, tres líneas de investigación. La primera es que Cristina fue sepultada como NN, es decir, como una persona desconocida. Paréntesis, NN se le dice en Colombia, no sé cómo se le dirá en el resto de países porque creo que hay países que dicen diferente. Segundo, que Cristina fue sepultada con otro nombre. Y tercero, que ella fue exhumada de manera clandestina y pues que en ese caso sus restos ya desaparecieron. Lo más importante de esto es que después de más de 10 años de haber desaparecido, nadie tiene ningún rastro de Cristina. Corazones bellos, hasta aquí llegamos con este caso. Como les digo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder por subir este caso a Spotify a inicios de la próxima semana. Porque evidentemente, y yo lo sé, no tienen que ponerme, se te olvidó decir tal cosa, se te olvidó decir tal otra. Yo sé que tuve que omitir muchísimos detalles por cuestiones de tiempo, pero en Spotify se los contaré porque pues allá no tengo el límite que tengo acá. Solo por darles un ejemplo, el hijo de Cristina Ciecaviza también declaró en el juicio. Me tocó omitir todo lo que pasó en el juicio, que pues ya se imaginarán que es bastante. Tuve que omitir que Roberto Barreda no es el único sospechoso. Al parecer, él tuvo cómplices. En fin, mis amores, los dejo picados solamente para obligarme a subir este caso la próxima semana a Spotify. No les digo que a YouTube, porque ya saben mis problemas técnicos, pero a podcast no tengo problemas técnicos. Así que mis amores, un abrazo muy grande. Espero que este caso les haya gustado, como siempre dentro de los límites de gustarles un caso criminal. Y como siempre, nos vemos en el próximo caso.